Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es martes de la primera semana del tiempo de Adviento del ciclo C. Y en la palabra de Dios de este día, el Señor nos dice, a través del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo del 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de ciencia y discernimiento, Espíritu de consejo y valor, Espíritu de piedad y temor del Señor. Le llenará el espíritu de temor del Señor. Habrá un día, dice Isaías, que brotará un renuevo del tronco de Jesé. Nos anuncia la llegada del Mesías, del Emmanuel, y nosotros ya lo hemos visto. Somos infinitamente más dichosos nosotros, sí nosotros, más dichosos que los patriarcas, más dichosos que los profetas, que todos esos personajes del Antiguo Testamento, porque ellos lo desearon, nosotros lo tenemos entre nosotros. Él ha venido, ha cumplido su promesa, pero ahora también esperamos su segunda venida, porque vendrá de nuevo, nos lo ha prometido, vendrá de nuevo revestido de gloria y de poder. Por eso también podemos decir con toda seguridad, con el profeta Isaías, que habrá un día también para nosotros, en que brotará un renuevo del tronco de Jesé. El Mesías volverá. Y con el salmista, en el Salmo 71, diremos que en esos días florecerá la justicia y la paz abundará eternamente. Sí, el Señor, el libertador, vendrá a librar al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Es que esta promesa, como ya lo he dicho, promesa del Antiguo Testamento, se ha cumplido en el Nuevo Testamento. El libertador ya ha venido a nosotros. Recordemos cuando Jesucristo entra a la sinagoga de Nazaret y abriendo el texto del mismo profeta Isaías, dice: he sido enviado a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. He sido enviado a los pobres, a los enfermos. He sido enviado a anunciar un año de gloria y salvación.
Y sentándose, Jesús toma autoridad y dice: esto que yo he leído se cumple hoy, se cumple en él. Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, encarnándose en el vientre de la Virgen María, hace que el tronco de la raza humana florezca desde su raíz, toma vida, reverdece para dar fruto y fruto abundante. El hombre está llamado ahora en Jesucristo nuestro Señor a nacer de nuevo. Porque el hombre que había perdido la vida divina por el pecado, ahora puede recobrarla y recobrarla con creces en Cristo Jesús. Escuchemos lo que dice el texto del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, versículo 21 al 24. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre, sino solamente aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y el Hijo lo ha querido revelar a todos, porque el Padre quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Plenamente, el Hijo ha revelado al Padre por el Espíritu Santo a aquellos que han recibido el sacramento del bautismo. Nosotros que hemos sido agraciados con este don infinito de misericordia, conocemos al Padre, conocemos al Hijo, conocemos al Espíritu Santo. Hemos sido de esos que el Señor llama gente sencilla. Y debemos mantener esa sencillez en nuestro corazón para conservar la sabiduría, para crecer en el entendimiento de las cosas que pertenecen al reino. Somos hombres nuevos. Eso es lo que somos. Hombres nuevos.
En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos explica mejor todo esto de la siguiente manera. En el numeral 1701, Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo, imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Sigamos leyendo los demás numerales hasta el 1709. La imagen divina está presente en todo hombre, resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien, que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por esto, toda vida humana singular o colectiva aparece como una lucha, ciertamente dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma, dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad,
la santidad, la vida moral, madura en la gracia, culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Ven ustedes cómo nos explica la palabra de Dios, el catecismo. El hombre en Cristo Jesús es una criatura nueva. El hombre está llamado a vivir cosas grandes. El hombre está llamado a madurar en la gracia, a culminar su vida en la vida eterna, en la gloria del cielo. Esa es la vocación del hombre. Participar de la luz y de la fuerza del Espíritu Santo. Es imagen de Dios. Está hecho a su semejanza. Y la oscuridad que pesa sobre el hombre, dada por el pecado, está llamada a desaparecer en Cristo Jesús, luz del mundo. El hombre nuevo, por excelencia, ya lo sabemos, es el Verbo que se encarnó en el vientre de la Virgen. Es aquel que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es Cristo. Él es el hombre nuevo por excelencia. Pero también nosotros, los bautizados, y la humanidad entera que está llamada a recibir esa agua del bautismo. Todo creyente en el Señor Jesús está llamado a ser un hombre nuevo. Ya nuestra existencia no está marcada por la derrota. Por eso no podemos vivir como frustrados, amargados, deprimidos. Eso no lo podemos aceptar. Porque nosotros en Cristo Jesús somos criaturas nuevas, hombres nuevos. Su victoria, la victoria de Jesucristo, está viva por la gracia en cada uno de los bautizados. Y por eso los bautizados debemos de vivir en constante combate espiritual, porque ya nos lo dice el catecismo. El hombre sucumbió a la tentación y ha quedado inclinado al mal, sujeto al error. De ahí, como nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el número 13, de ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por esto toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Sí, vivimos en combate, vivimos en continua lucha,
Y eso es lo que debe caracterizar la vida de todo cristiano. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase que ya es famosa? Los santos no son los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús nos advierte, cuidado, todo desánimo es orgullo. No podemos dejarnos desanimar por las caídas que tengamos. No podemos darle el triunfo al demonio cuando nos tienta y nos hace caer. Vivimos en lucha, tenemos que aceptarlo. Y como vivimos en lucha, lo ordinario es eso, que si bien caemos porque siempre seremos pecadores, siempre nos levantaremos, porque ya vivimos en nosotros, en nuestro espíritu, la victoria de Jesucristo crucificado y resucitado. Esa es nuestra vocación. Ese es el sello, ese es el currículum, digamos mejor así, que debemos presentar el día de nuestra muerte. El Señor no nos va a preguntar tanto en qué hemos pecado. Es que ya el Señor sabe, desde antes de crearnos, ya sabía los pecados, ya sabía que íbamos a caer. ¿Cómo no lo iba a saber si Él nos iba a crear de un barro de pecado? No, Él no nos juzgará tanto por los pecados cometidos, por más negros que estos sean. Nos juzgará, oigan bien, por la lucha, por el combate que hayamos vivido contra esos pecados. ¿Verdad que sí lo entendemos? Es que ya nosotros como hombres renacidos en Cristo Jesús, porque Él ha querido revelarnos al Padre y hacernos vivir, revivir como parte de ese tronco de Jesé que rebrotó en el árbol de la cruz, que es el mismo Cristo. Nosotros ya no somos simples mortales. En nosotros se ha depositado una gracia, un germen de inmortalidad. Somos inmortales. No debemos tener miedo a la muerte. La muerte ha sido vencida. Conserva la apariencia de muerte. Es más, la llamamos muerte. Deberíamos de cambiarle de nombre. Deberíamos de decir nuevo parto, renacer, no sé. Porque ya la muerte, aunque conserva su apariencia, para nosotros ya no es muerte. Somos inmortales. El hombre viejo que sí estaba sometido a la muerte,
a la verdadera muerte, a la destrucción de su ser, a la condenación eterna, ese hombre viejo ha muerto en Cristo. Y si nosotros queremos, apartándonos del pecado mortal, esa muerte ya no tendrá nada que ver con nosotros. Por eso debemos combatir, debemos luchar. Hay una jaculatoria que yo repito constantemente durante todo el día. Oh Virgen Santísima, no permitáis que vivamos ni muramos en pecado mortal. Y a la par de esa jaculatoria, llevo en mi pecho y en mi espalda día y noche el santo escapulario de la Virgen del Carmen, que me asegura por su amor maternal que ella no permitirá que yo muera en pecado mortal. Porque yo no soy una persona inmortal para pasar esa vida eterna en los infiernos. Yo soy un hombre inmortal porque la eternidad la pasaré en el cielo. Estoy llamado al cielo. Jesucristo ha venido y ha querido revelar a la gente sencilla. Y entre esa gente sencilla pensó en mí, en su infinita misericordia, para que yo llegue un día a la patria celestial, al cielo. Eso es lo que Él quiere. Por eso me ha dado a conocer al Padre. Y por eso Cristo Jesús me revela constantemente el sentido de mi vida, mi vocación en este mundo. Como vemos, dice el doctor Salvador Tomasini, lo que se nos propone es ni más ni menos que llegar a participar por medio de Jesús de la naturaleza divina, porque así lo quiso nuestro Creador, para lograr la finalidad delineada por su amor. El cómo nos lo deja indiciado en la última cena, donde menciona según San Juan en la oración a su Padre: yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno como nosotros. Con estas palabras nos expresa Él el cómo, Él en nosotros. Pero nos menciona que hay cosas que no puede expresar en aquel entonces, y que será el Espíritu Santo quien nos conducirá poco a poco hasta la verdad plena. Pero cabe preguntarnos, ¿y qué es la verdad? La verdad es Jesús. Él mismo se define así: yo soy el camino, la verdad y la vida. En los escritos de la Divina Voluntad, Jesús menciona lo siguiente: hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia.
En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual como de tantas fisuras se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, y habrá una tercera renovación. He aquí por qué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en la tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad, en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Enero 29 de 1919. El Señor Jesús nos invita a que vivamos en continuo combate espiritual, porque ya han llegado esos tiempos. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron y las profecías del Nuevo Testamento están por cumplirse. Es la hora en que el Señor se manifestará plenamente con toda su divinidad. Es la hora en que Él ya, por su divina voluntad, quiere darnos esa vida divina, compartirnos esa vida divina. Es ahora cuando nosotros debemos tomar la determinada determinación de vivir en su divino querer. Abramos nuestro corazón. El Señor viene. El Señor ya está con nosotros en su divina voluntad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Los abrazo con todo mi corazón. Los amo mucho. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.